El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una producción a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Durante todo este ciclo de los programas anteriores hemos estado abordando los 10 mandamientos. Hoy concluimos con el 10º mandamiento, esperando que de verdad sea de mucho provecho espiritual para ustedes, porque hay muchas de estas cosas que hemos estado compartiendo a la luz del Catecismo de la Iglesia. Habrá dado una mayor claridad de lo que implica cada mandato prescrito por el Señor dado a Moisés, y que en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, se amplía y se da plenitud a los mandatos que, como también señalamos en otro programa, se resumen en dos. Dios, el primero en nuestra vida, el prójimo, el segundo en nuestra vida. Es decir, mi hermano, mi hermana. Pues bien, en este 10º mandamiento expresamente se nos dice, Éxodo 20, 17, no codiciarás nada que sea de tu prójimo, no desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Y luego en Mateo 6, 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Fíjense, este 10º mandamiento va muy conectado al anterior, porque estamos hablando de deseos, pero deseos desordenados. En el primero estábamos viendo el desorden concupiscente, que también lo está en el 10º, pero en función de esos apetitos desordenados de la concupiscencia de la carne. Pero con respecto al 10º mandamiento se da una mayor amplitud de esos deseos. Quiero volver al catecismo para que señale en qué consiste en el numeral 2534. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne, prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos, primera de Juan 2:16, lleva la violencia y la injusticia prohibida por el 5º precepto, Miqueas 2:2. La codicia tiene su origen como la fornicación en la idolatría condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley, Sabiduría 14:2. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón. Resume con el 9º todos los preceptos de la ley. Como ven, muy vinculado, pero más ampliado el 10º mandamiento en relación con el 9º. En realidad, por eso nuestro Señor resume los 10 mandamientos en 2. Todo tiene que ver en relación con el prójimo, pero también he señalado que antes de ofender a mi prójimo, estoy desobedeciendo lo mandado, lo prescrito por nuestro Señor. De ahí la importancia de que todos siempre hagamos nuestro examen de conciencia. Si voy ahora al Evangelio, ustedes van a darse cuenta que en el Sermón de la Montaña, así como Moisés dio la tabla de la ley al pueblo de Israel, Jesús, el gran y nuevo Moisés, superado obviamente en la persona de Cristo, nos enseña explícitamente lo que implica esta obediencia. Quiero leer el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo con respecto a esta observancia, cuando nos habla de la necesidad de poner a Dios en el primer lugar. Mateo capítulo 6, del versículo 20 al 21. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre, que corroan, ni ladrones que perforen y roben, porque donde esté tu tesoro,
allí estará tu corazón. Esto nos sirve para un buen examen de conciencia. ¿En qué tengo puesto mi corazón? ¿Cuáles son los tesoros que intento acumular? ¿Me llevarán al cielo o acabarán con mi existencia llevándome a la condenación? Por eso el Señor habla, atesoren tesoros que llevan al cielo. Son el ejercicio de todas las virtudes. Pues la lista es larga y no tenemos tiempo para desarrollarlo. En otro programa hablaremos de las virtudes. Pero ahora lo importante es que tú te esfuerces por conquistar el reino de Dios. Y la conquista del reino va a implicar mucha disciplina y renuncia a aquello que no es grato a los ojos de Dios. Cada uno de ustedes tiene la facultad para tener ese esfuerzo y esa dedicación de manera que aleje todo aquello que es contrario a la voluntad divina y que se encauce su voluntad a la voluntad de Dios. Esto es lo que realmente el Señor espera de cada uno de nosotros. Quiero desarrollar los puntos, que son unos 5 puntos, que toca el catecismo para instruirnos sobre no caer en la tentación de la codicia o la avaricia que nos puede perder el alma. En primer lugar, el catecismo de la iglesia habla del desorden de la concupiscencia. Ya lo vimos también parte de esto en el 9º mandamiento. En el numeral 2535 nos dice, el apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. Y en el numeral 2536, el 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada, de la riqueza, de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Qué interesante lo que nos dice el catecismo de la iglesia. Y de ello tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra sociedad está infectada por esos antivalores y entre ellos la avaricia. Hay personas que tienen tantos dones, pero que no lo ponen al servicio del Señor. Y aún así, también hay quienes aspiran a tener una mayor cantidad de bienes materiales. ¿De qué me servirá todo eso si pierdo mi alma? Los bienes están para ser administrados de forma con medida, no para poner mi corazón en ello, porque donde está tu tesoro, estará tu corazón. Por eso hablábamos de esos bienes materiales. ¿Está tu corazón puesta en esa casa, en ese automóvil, en esa cuenta bancaria? ¿De qué? Soy un administrador, no dueño. Al final no me llevaré nada después que parta de este mundo. De ahí atesorar los tesoros del cielo. Haz el bien sin mirar a quién. Que cuando hagas un favor, no busques la retribución inmediata de lo que has hecho en función de otra persona, porque te debe mover siempre la caridad. Y por eso el catecismo nos va hablando de estos puntos cruciales para que tengamos un buen ordenamiento de los bienes que Dios nos da y no tener esa codicia que nos lleva al desorden. Después habla en el segundo punto los deseos del espíritu, numeral 2541. La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inician el deseo del supremo bien, lo instruyen los deseos del Espíritu Santo, que sacia el corazón del hombre, como dice el Señor en su palabra, Génesis 3:16. El Dios de la promesa puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Génesis 3:6. Sí, así tenemos nosotros ya una idea más clara
de que yo no debo dejarme llevar por los placeres concupiscentes y desordenados que no me dan paz interior. Porque si Dios no sacia nuestra hambre, nuestra sed, nuestra necesidad, nada ni nadie podrá llenarlo. Y termina esta parte señalando en el numeral 2543. Pero ahora, dice el catecismo, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Romanos 3, 21, 22. Por eso, los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Gálatas 5, 24. Son guiados por el Espíritu. Romanos 8, 14. Y siguen los deseos del Espíritu. Romanos 8, 27. Aquí podríamos dejar una pregunta. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus apetencias? ¿Está conforme al querer y voluntad de Dios ya manifestada en su palabra? Que los deseos desordenados, concupiscentes, la avaricia, los afanes de riqueza, la envidia de los bienes de otros, no corresponden ni contribuyen a tu santificación. Todo esto es porque Dios desea tu santidad y que un día puedas contemplar su rostro. Vamos a continuar con este tema del 10º mandamiento, por eso les invitamos a no apartarse. Ya volvemos para seguir desarrollando estos puntos a la luz del catecismo de la Iglesia. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos completando el ciclo de los mandamientos de la ley de Dios y estamos en el 10º mandamiento y se nos señala en este 10º mandamiento no codiciar nada que sea de tu prójimo, no desear su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, nada que sea de tu prójimo. Recordando también lo que nos dice el Señor, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, Mateo 6, 21. Sí, y hemos estado ahora hablando de lo que la Iglesia en la ampliación o comprensión de este mandato, el 10º, nos ha dado 2 puntos que señalamos en el primer bloque, el desorden de la concupiscencia y luego los deseos del espíritu. Ahora continuamos con un tercer punto que nos señala también el Catecismo de la Iglesia, que está fundamentado en la pobreza del corazón. Anteriormente, en el 9º, hablábamos de la pureza del corazón. Ahora aquí se nos dice la pobreza del corazón. ¿En qué consiste esto? El numeral 2544 nos dice: Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y le propone renunciar a todos sus bienes. Lucas 14, 33. Por Él y por el Evangelio. Marcos 8, 35. Poco antes de su pasión le mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Lucas 21, 4. El precepto del desprendimiento de la riqueza es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Y el numeral 2545 añade: todos los cristianos han de intentar orientar rectamente su deseo para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a la riqueza
no les impida, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Lumen Gentium 42. Ustedes podrán preguntar, ¿es malo los bienes materiales? De ninguna manera. La iglesia no está condenando eso. Lo que está condenando es el apego desordenado a los bienes, la apropiación indebida, y diríamos inmoral, de tener enquistado el corazón en eso, como que al perder eso lo pierdo todo. Y esa es una gran mentira. El Señor es el dueño del oro y de la plata y de todo cuanto existe. Creó este universo para nuestro bien, para que podamos servirnos de Él, no ser esclavo de Él, de estos bienes. Y así cada uno hace su examen de conciencia. ¿Cuáles son mis apegos desordenados? Mi cuenta bancaria, mis dones, incluso porque también podemos tener avaricia y concupiscencia de dones o desearlo de otro que puede tener un hermano. Entonces no podemos y no debemos caer en esta trampa. Repito, los bienes no son malos. Lo malo es el apego desordenado a esos bienes, porque hasta que no comprendamos que somos administradores y no dueños, dueño es Dios, no vamos a entender la paz que trae el Espíritu cuando hemos entendido que mi verdadera riqueza consiste en poseer a Dios. Esa es la mayor riqueza. Y esa riqueza implica necesariamente renuncia, implica desapego, implica estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Recuerden, hay muchos pasajes en la Biblia y en el Evangelio donde se nos cuestiona de esto aquel joven rico cuando Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Es decir, ¿quieres ser santo? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se puso muy triste y el texto señala porque era muy rico, estaba apegado a sus bienes. Y el Señor nos hace la pregunta, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser santo? ¿Estás preparado para el desprendimiento, a la renuncia de todo bien material que no te va a dar la vida eterna? Pues el catecismo sigue instruyéndonos en este punto y en el numeral 4 también nos toca el tema de quiero ver a Dios. Así, numeral 2548. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. San Gregorio de Niza. Numeral 2549. Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican su concupiscencia y, con la ayuda de Dios, vencen las seducciones del placer y del poder. Y luego el numeral 2550. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa llaman a quien les escucha, Apocalipsis 22, 17, a la comunión perfecta con Dios. Hermanos, ¿quieren ver a Dios? ¿Quieren realmente estar ante su presencia de forma grata, santa, perfecta? No pongas tu corazón en nada de lo que Él te ha confiado para administrar, porque son bienes temporales. Pon tu corazón en los bienes eternos. La caridad, que el amor puesto en ejecución, la práctica de la misericordia, la justicia, la virtud de la humildad, la entereza de obrar conforme, que es lo más perfecto, a la voluntad de Dios, no a la mía. El catecismo va resumiendo este 10º mandamiento de la siguiente forma y que sirva para la aplicación, de manera que en ti opere esta observancia de la ley divina. Nos señala el catecismo en el resumen del 10º mandamiento. Primero, numeral 2551. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No lo olvide. Mateo 6:21.
¿Dónde está mi corazón enquistado? ¿En Dios o en los bienes temporales? Segundo, numeral 2552. El 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada, de la riqueza y del poder. Tercero, 2553. La envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Es un pecado capital. Cuarto, 2554. El bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la humildad y el abandono en la providencia de Dios. Quinto, 2555. Los fieles cristianos han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Gálatas 5:24. Son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu. Sexto, 2556. El desprendimiento de la riqueza es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Y séptimo, 2557. El hombre que anhela dice, quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por el agua de la vida eterna. Juan 4:14. Como ven, así el catecismo señala todos estos puntos que en el cumplimiento de estas virtudes que podemos ejercitar, porque hay un tema que nosotros debemos tener claro. No ganamos el cielo por tener dones, por tener carismas extraordinarios. Ganamos el cielo cuando podemos ejercer virtudes que nos llevan verdaderamente a la posesión de Dios. Y para la posesión de Dios debemos tener un corazón verdaderamente humilde, un corazón humillado, un corazón quebrantado, que ha entendido en la marcha de la vida que lo único que importa es que Dios sea mi gran tesoro, la perla preciosa, como dice Jesús cuando habla de la parábola. El reino de los cielos semejante a uno que encontró una perla de gran tamaño. Vende lo que tiene con tal de adquirir esa perla. Es una manera de definir la importancia de tener el corazón en esos bienes que no pasan, que son eternos. Porque lo demás, todo se queda aquí. Todo se queda aquí. No voy a trasladar nada a la otra vida. Por eso, hermanos, seamos conscientes de ello. Dios nos ha facilitado a la luz de su palabra lo que es verdaderamente sabio. Por eso la Escritura también señala, tu palabra es lámpara a mis pies, me guía por el buen camino y me lleva a aquellas cosas que no contribuyen para nada a mi verdadera transformación o santificación. Si quieres ser perfecto, no lo olvides, es importante el desprendimiento. Y cada quien tiene que hacer una valoración. ¿Cuáles son mis apegos? ¿Cuáles son mis actos, diríamos, apetitosos, carnales o de bienes materiales, que no me permiten ser verdaderamente libre, que no me permiten ser yo mismo, donde puedo tener una dependencia hasta enfermiza de cosas que no me dan paz, que no me dan tranquilidad en el alma y que al final vivimos en una zozobra, porque el hombre que no conoce a Dios está en una verdadera situación de oscuridad. Conocerlo es el mayor tesoro. Y el Señor se nos ha revelado. Se nos revela en su palabra para que podamos tener vida abundante. He querido durante todos estos programas de la enseñanza de los mandamientos, porque en mi experiencia pastoral me doy cuenta que hay muchos cristianos católicos cuando van a la confesión, hablan, por ejemplo, de temas que no es que no sean interesantes, pero uno descubre que le falta profundidad en el conocimiento de los mandamientos. Y no es para justificarme, sino que voy con un corazón verdaderamente arrepentido para que la gracia de Dios pueda operar de forma bendecida en mi vida.
Pidamos finalmente este don de la obediencia a la palabra, el cumplimiento de la misma en nuestra vida. Reconozco, Señor, que eres mi gran tesoro y que fuera de ti y sin ti no tendré vida eterna. Gracias por instruirnos, gracias por tu mandamiento y que al final, como Jesús lo ha dicho, podamos completar. Los mandamientos se resumen: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amén. Amén, que el Señor le bendiga. Gracias por la sintonía que nos han prestado en estos programas. Sigan ustedes con nosotros y nosotros estaremos también con ustedes. Felicidades. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.